Hola hermanas, saludos y bendiciones desde la Huasteca poblana y veracruzana, y pues nuevamente estamos aquí en un devocional más. Nos habíamos ausentado en algún momento un poquito por algunas actividades, pero ya estamos aquí de regreso. Es un gusto para mí volver a estar escudriñando y estudiando y leyendo un poquito las escrituras. Y bueno, hoy tenemos el tema, es una sola palabra, se llama unidad. La Biblia nos dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como primer punto, hermanas, vamos a ver la unidad del Espíritu. Y a lo mejor suena un poco así como la unidad. ¿A qué se refiere esto? Es una profunda conexión espiritual que refleja la relación entre la Trinidad. Nosotros vamos a tener esa unidad del Espíritu cuando nosotros realmente reflejemos esa verdadera comunión. No es tanto decirlo, es como cuando el rostro de Moisés resplandecía. Nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras acciones van a reflejar que estamos en una completa conexión y comunión con la Trinidad. ¿Y cómo es eso que se manifiesta? Como lo acabo de decir, podemos ver un reflejo en un estado de unidad, armonía y amor a los creyentes. A veces podemos decir, yo amo a Dios, pero a mi hermano no. Yo amo a Dios, pero a mi vecino no, a mi prójimo no. Y eso es un contraste realmente de lo que Cristo enseñó en las Escrituras. Tiene que haber una unidad, una armonía y un amor para también con los creyentes cuando realmente tenemos esa unidad en el Espíritu, ¿verdad? Y no solamente se va a ver en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Como dije ahorita, hasta en una pequeña reacción, un pequeño movimiento, un pequeño gesto, en muchas cosas se puede ver que realmente tenemos esa unidad del Espíritu. ¿Y cómo es ese cordón o qué característica tiene esa atadura para guardar la unidad del Espíritu? El mismo texto nos responde, dice, en el vínculo, en la atadura de la paz. Por más que nosotros digamos, no, es que yo estoy bien con mi Dios, como este himno, ¿verdad? Estoy bien con mi Dios, yo estoy en una comunión perfecta con Dios, yo estoy en una verdadera unidad con Dios, pero a este hermano que ni me lo enseñen, ¿verdad? Que este hermano que ni se venga para acá porque no reflejo esa paz, esa armonía, ese amor, en el vínculo de la paz. Dice la Biblia, si en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y en este momento, pues hablamos de los creyentes, pero también hablamos del prójimo, y así estaremos mostrando la unidad del Espíritu. Dicho sea de paso, ya que explicamos un poquito la unidad, así brevemente, la unidad del Espíritu, el día de hoy, hermanas, estaremos viendo dos uniones que hay que recordar y valorar. Y la primera es una unión profunda. ¿Con quién será esta unión profunda? Ya abrimos la unidad del Espíritu. Inciso A, dice la Biblia en Génesis 2:18. Ahí es un texto conocido, dice la Biblia en Génesis 2:18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Yo sé que ya muchos hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? O ya estaban relacionando ahí el texto. Dice, esta unión profunda es, como primer punto, Dios creó a un ser sociable, no una persona ermitaña. Buscó una persona que tuviera compañerismo. Y uno pudiera decir, pero Adán tenía compañerismo o era sociable o se comunicaba con los animales, sí, pero no cumplía este primer punto que vamos a mencionar ahorita. Dios creó un ser con quien el hombre pudiera tener una relación cara a cara. Y no solamente hablando en lo físico, sino una relación profunda, como vemos en este punto, una relación más allá de lo físico o de lo exterior que él pudiera ver. Dice, a pesar de tener la calidez y la compañía personal de Dios, Dios exclamó, no es bueno. Él analizó, checó y vio, Dios mismo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo formé un ser humano social que tenga compañerismo y no solo con él, sino con otra persona.
La respuesta de Dios a la necesidad del hombre fue crear ¿a quién, hermanas? A la mujer. Entonces, Dios dio esa persona con la cual se pudiera hablar cara a cara, pero de una manera profunda, de una manera que Dios dio esa bendición. Como siguiente punto vemos que Dios creó esta unión profunda llamada matrimonio. Llamada matrimonio, no como ahora que verdad que dicen vamos a intentarlo, una unión libre y veamos si nos juntamos y si no después voy a tener una comunión profunda con otro. No se puede. No se puede tener comuniones profundas con varias personas, solamente con una, y ese es el plan de Dios. Una relación profunda en la cual los dos estuvieran unidos en una unión inquebrantable y que satisfaciera los anhelos profundos del corazón humano. La unión de una vida con otra, ¿verdad? Es como lo vemos en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya se vuelve una sola carne, no podría hacer el propósito de Dios que esa carne se juntara con más carnes y más carnes y más carnes, solamente es con una sola carne. Esta unión llamada matrimonio, vamos a ver realmente qué es el matrimonio y lo distorsionado, realmente lo que no es el matrimonio y que actualmente nuestros jóvenes, la sociedad y a veces hasta personas que llegan a nuestra iglesia traen esos conceptos, ¿verdad? Humanistas o de la sociedad. Primeramente, ¿qué es el matrimonio? Esta unión abarca todos los aspectos de la vida, intelectual, social, espiritual, emocional y, lógicamente, el físico. Esta unión viene con un profundo compromiso duradero diseñado por Dios. Compromiso duradero. No es de que, bueno, no están funcionando las cosas, vamos a ver, me uno en otra carne. No, tiene que haber un compromiso duradero y ya es diseñado por Dios. ¿Qué no es el matrimonio, hermanas? No es un contrato de concesiones para tener relaciones sexuales. Pues como le decía ahorita, no, la cuestión de checamos bien si tenemos química, si nos llevamos, como dicen, si hacemos clic y pues bueno, nomás un tiempo, nos vemos estas noches no. No es un contrato de concesiones para tener relaciones sexuales. No es una institución que permite el cuidado de los hijos. Muchas personas dicen, me casé para poder tener hijos. Aunque ya ahorita la ciencia y la sociedad, más bien dicho, pues ya no buscan el contrato, el casarse, porque de otra manera pueden tener hijos, ¿verdad? También no es una clínica psicológica donde obtenemos el apoyo emocional. Es que yo me casé para que esta persona me esté apoyando, valorando, en pocas palabras, como dicen, me esté pucheando, yo tenga un animador. Sí, ciertamente el esposo debe de recibir de parte de la esposa ser su animadora número uno y viceversa, pero no nos casamos por ese motivo principal o esa prioridad de tener a alguien ahí que, ánimo, porra, sí, tú puedes. No es en sí el propósito de Dios. Tampoco, hermanas, es un medio para obtener estatus social o seguridad económica. Si yo me caso, ya llego a cierto rango, ya puedo codearme con esta parte de la sociedad, o sea, ya no soy una persona divorciada o viuda o solterona o demás. No es el propósito y no es el propósito del matrimonio que Dios dejó. En sí, ¿cuál es el propósito? El propósito supremo del matrimonio es la unión de dos individuos imperfectos al más profundo de los niveles, en todos los aspectos, como ya lo vimos, y que trae el mayor sentido de realización a la pareja y es el que mejor sirve ¿a quién? A los propósitos de Dios para sus vidas. Pero ahí está la clave, hermano. La gente ahorita no busca el propósito de Dios para sus vidas. Entonces yo busco lo que a mí me agrada, lo que a mí me conforta, lo que a mi corta visión o a mi comodidad yo pueda ver en esto algo de conveniencia, ¿verdad? Entonces no, el verdadero matrimonio que Dios dejó es para llevar a cabo los propósitos de Dios
en nuestras vidas. A veces uno dice, con este matrimonio yo voy a tener ese propósito de Dios. Si está en Dios, hermanas, sí. Y si por más que pasen aguas turbulentas, Dios en su misericordia va a ir moviendo. ¿Se acuerdan que la última vez hablamos de las cenizas al oro? Orar por el esposo, estar ahí en una comunión para pedir también por el esposo. Dios va a ir trabajando sus propósitos de Él en nuestras vidas. Y como tercer punto, hermanas, podemos ver una unión extrema. Ya vimos la unión de la unidad del espíritu, una unión profunda y era una unión extrema. ¿Con quién será esa relación, esa unidad que debemos de tener? Pues es con la iglesia. Dice uno, no, yo con mi familia sí, con mis hijos, con mi esposo, pero con la iglesia tener esa unión extrema. Es un amor más allá, es amor al prójimo como lo hizo el buen samaritano, ¿verdad? Dar su vino, su aceite, dar sus bienes, cuidarle, es más allá, ¿verdad? Por eso se llama extrema. Entonces, dice Jesús confió su ministerio a una familia espiritual. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nos dio una familia. Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y entre nosotros somos hermanos, ¿verdad? Una familia, una unidad, alguien con el cual pudiéramos estar y a veces hacer cosas extremas. A veces decimos, como en la familia emocional, la familia física que nos dio Dios primero, a veces decimos, pero es que los hijos son diferentes, es que mi hermano es así, es que mi hermano es así. Bueno, también en la cuestión de la familia espiritual, hay hermanos que uno dice, ay, mis hermanos en Cristo, ay, mis hermanos en Cristo. Pero debemos recordar que Dios nos dio esa familia espiritual. También utilizó palabras como hermano y hermano. ¿Quién es hermano y hermana? En Mateo 12, 49 al 50. ¿Quién es mi hermano? ¿Y quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pablo instruyó a los creyentes a unirse en iglesias para compañerismo y adoración. La Biblia nos dice en 1 Juan 3, 2 al 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Damos ese testimonio más allá de ser puros, porque sabemos que tenemos otros hermanitos más chiquitos, ¿verdad? Que están viendo nuestro proceder y a veces decimos, ay, ¿qué importa? Que vean al hermano cómo soy, yo nunca voy a cambiar. No, la Biblia nos dice, y así se purifica uno para dar testimonio. Gálatas 2:9 también nos dice, Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, o sea, Pablo y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo instruyó a los creyentes a unirse en iglesias para compañerismo y adoración. Hermanas, iglesias hermanas de la misma fe y práctica, darnos ¿qué? Compañerismo y adoración. Y a veces decimos, ah, pues ese hermano, quién sabe de dónde viene, ni sé de dónde es, no lo voy a apoyar, no me interesa, no es de mi congregación, no es de mi iglesia local. Y realmente la iglesia se debe de unir para adorar a Dios y para tener ese compañerismo y esa reciprocidad de enseñanza, de unidad. Pero a veces todas las cosas se hacen menos esos propósitos. La iglesia se reúne para comer, la iglesia se reúne para deliberar ciertas cosas, para otros fines, menos que es el dar adoración a Dios y es tener compañerismo. Y vemos que a veces se hacen largas pláticas
entre cómo vamos, qué color de cortina vamos a poner, qué tipo de pintura vamos a poner, si ponemos dibujitos en los cuartos de escuela dominical o no. O sea, cosas que realmente no son el propósito bíblico. La Biblia nos dice que los cristianos se necesitan unos a otros, hermanos, sobre todo en momentos de prueba. Y dice la Biblia que somos ejercitados, hermana, en diversas pruebas. A veces nos gusta ver mucho los programas de destreza física, ¿verdad? Y que pasan un bloque de ciertas pruebas y destreza mental, destreza física y todo. Pues así el cristiano, hermana, es día con día que va en diversas pruebas. Y uno debe de decirle al otro hermano, yo le hice así. Como cuando vemos estos equipos que a veces salen de reality, ¿verdad? De destreza personal y de competencia y dicen, no, pues yo le tiré así y yo le hice así. Y a veces el cristiano dice, no, si yo pasé, si yo sufrí, pues que el otro hermano sufra. Cuando deberíamos decir, hermano, yo cuando pasé en esta prueba es similar a la tuya, a lo mejor no es la misma, pero le hice así, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de oración, yo te apoyo en oración, te apoyo en esta área, no nomás en oración, en otra circunstancia que nosotros pudiéramos hacer. Acuérdense que estamos hablando de una unión extrema, hacer algo más, extenderte a apoyar algo más. Dice, se necesitan unos a otros, sobre todo en momentos de prueba. Los creyentes se unen en apoyo y aliento. La Biblia nos dice en el Salmo, estoy tocando muchos textos conocidos y que hasta yo creo que ya, pues ya son de memoria, pero aún así los checamos aquí en la Biblia para que veamos que lo leemos de la Biblia, pero son de memoria. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A veces pensamos que lo delicioso es porque estamos comiendo, hermanos, y lo delicioso puede ser un deleite en una petición contestada por mucho tiempo, un deleite de haber comprendido algo que muchas veces lo habíamos visto y leído, y hermano, también te tengo aquí una aplicación de ese texto. Hermano, qué bendición, qué deleite. La Biblia nos dice que se unen en apoyo y aliento en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recordemos que estas uniones deben ser valoradas. ¿Cuáles uniones? La unión primeramente que nos da con nuestra Trinidad, con el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con nuestro Dios mismo. La unidad que nos da de tener un matrimonio, y de ese matrimonio es muy probable que tenemos hijos, en algunos casos, ¿verdad? Hijos, hijas y más descendencia, y la unión que nos da de tener una iglesia de la misma fe y práctica. Recordemos, estas uniones deben ser valoradas como regalos de Dios, cuidarlas diligentemente, de protegerlos en el vínculo de la paz. La Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, con nuestro cónyuge, con la iglesia, con el prójimo, pero sobre todo con Dios mismo. Hermana, el tema de la unidad, ahí está. Siempre nos dicen, nos van a hablar de la unidad, qué bonito, y debemos de sentarnos y convivirnos y compartir los alimentos, pero va más allá. Es una unión verdaderamente que se va a reflejar. La unión del Espíritu Santo es una unión que va a ser muy profunda y que tenemos que guardar muchas cosas a veces en nuestro corazón y en oración en pro de nuestro matrimonio, y una unión muy, muy extrema en relación de desgaste en la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a hacer más allá por mi hermano y por mi hermana. Y pues bueno, hermanas, hasta aquí este breve devocional. Dios me las bendiga. Saludos y bendiciones.